Entonces, continuamos con este hombre conforme al corazón de Dios, que encontró en medio de la tempestad, ¿no? Que encontró paz en medio de la tempestad. Y ahora sí, que vamos a entrar en una etapa un poco oscura de David. ¿Cómo responde una persona conforme al corazón de Dios en la tempestad? Es lo que estamos viendo. Y vamos a recordar entonces nuestro texto lema. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Y estamos viendo como hemos visto que este hombre, David, ha tenido tantas tempestades en su vida, pero como él pudo levantar su alma al Señor. Ahora, Saúl persiguió a David toda su vida. Saúl se enfrenta a los filisteos y muere en batalla junto con su hijo Jonatán. Por fin David estaba libre. ¿Y cómo uno se sentiría, piensa, si se siente libre de su perseguidor? Yo le quería una fiesta. Por fin se murió. Por fin dejó de existir el que me perseguía, el que me atormentaba. Pero no era el corazón de David así. No el corazón de David, un hombre conforme al corazón de Dios. David no se alegra ni siente alivio. ¿Cómo responde ante la muerte de su enemigo? Y fíjense que él compone un poema, pero esta vez no está en los Salmos. Está en 2 Samuel 1:19. Es más largo, pero yo vamos a leer solamente un pedacito. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? En el último momento, o sea, David, ante la muerte de Saúl, y en vez de alegrarse, reconoce que Saúl había sido un valiente. Reconoce que Jonatán había sido un valiente. Y ha perecido la gloria de Israel. ¿Qué corazón, cómo responder ante la desaparición de un enemigo? Por eso David empezó a formar, como Dios empezó a formar a David como un hombre conforme a su corazón. Da honor al que lo persiguió siempre, siempre. Creo que nos enseña mucho, ¿verdad? Esto. Ahora lo proclaman rey en Israel, porque ahora ya no estaba Saúl. Y naturalmente el líder era David. Lo proclaman rey. Ganó batallas significativas. Una constante en la vida de David siempre dice, consultó David a Jehová. Siempre consultó David. Señor, voy a pelear con este, voy a salir a la batalla con este. Siempre consultaba a David a Jehová. Estaba firmemente ligado a Dios, por eso es que el pensamiento de él perseveraba en Dios. Extiende los dominios de su reino, llegó a ser muy famoso. Su nombre, el nombre de David, significa amado por Dios. Qué hermoso nombre, ¿no? Amado por Dios. Amado por Dios, amado por la gente, admirado y respetado por su ejército. Pero, una vez que no consultó a Jehová. Se dejó llevar por sus deseos. Y esta es la historia. Y la historia la vamos a encontrar en 2 Samuel capítulo 11. Por supuesto no vamos a leer toda la historia, pero sí vamos a mencionar pedacitos de la historia, pero me gustaría que después ustedes la lean. Ahora, hay guerra. El hombre que siempre delante de su ejército manda a su ejército a la batalla, manda el general del ejército, era el comandante en jefe. Siempre salía a la guerra, su gente lo apreciaba porque estaba con ellos. Esta vez decide quedarse en Jerusalén. Esta vez se quedó. Manda todo el ejército, yo me quedo. Ahora soy el rey. Cuando él había dado el ejemplo, ¿verdad? Fracaso número 1.
dejó de lado sus obligaciones militares. Él se debía a su pueblo y a su gente. ¿Recuerdan que él conocía a su gente? Estaba con ellos, por eso era admirado y querido. Esta vez empezó ya a aflojar y ya dejó de lado sus obligaciones militares. Él, en vez de dedicarse a la gente, se quedó en su casa. ¿Y nosotras? Somos más propensas a caer en tentación cuando descuidamos nuestras obligaciones. Cuidado. Cuidado, las desobediencias, los pequeños malos hábitos, las pequeñas, como decía nuestra hermana aquí cuando actuaba, los pecaditos. Las pequeñas transgresiones hacen minar nuestra fuerza espiritual. Cuando empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, empezamos a debilitarnos. Cuidado con esas pequeñas transgresiones que, total, todo el mundo lo hace. Total, esto no es nada. Todo el mundo lo hace, pero no una hija de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con David? Pues se levanta de la siesta. Al caer la tarde, sé que tuvo una siesta larga, parece, porque era al caer la tarde, la siesta se supone que un par de horitas o no, un ratito, pero se le durmió mucho. Se pasea por el terrado, o sea, por la terraza, y vio. ¿Por qué lo pongo en otro color? Porque ahí empieza el problema. Vio a una mujer hermosa y se estaba bañando. Por supuesto, si la mujer se estaba bañando, me imagino que estaba sin ropa. Yo no me baño con ropa, ¿verdad? Por lo tanto, él la vio. ¿Cuál es el fracaso número 2 que tuvo? Vio lo que no tenía que ver. Vio lo que no tenía que ver. Nosotras, el problema no es la primera mirada, sino la contemplación de lo que el ojo ve, Es la contemplación de lo que el ojo ve. Mirar no puedo evitar mirar. Ahora, cuando miro y vuelvo a mirar, ahí está el problema. Cuando miro y ya estoy contemplando, y no me refiero solamente a pecados sexuales, puede ser cosas, codiciar cualquier cosa. Cuando ya estoy mirando con codicia, puede ser talento, puede ser dones, puede ser lo que sea, ropa, zapatos, lo que sea que no puedo comprar. Todo eso me puede llevar a lo malo. Es la contemplación de lo que el ojo ve, porque ya entra el deseo del corazón, ¿se dan cuenta? Y él, David, vio, y vamos a ver que no se quedó con ver. Y preguntó, ¿quién era ella? ¿Quién es esa mujer tan hermosa? Ahora, la respuesta tenía que haber alejado cualquier intención de acercarse. ¿Por qué? Tenía un enorme cartel prohibida. Prohibida. ¿Por qué? Era hija de Eliam, que era uno de sus valientes, estaba en la guerra. Eliam, uno de sus valientes. Nieta de Aitofel, era su principal consejero. Y era la mujer de Urías, primero, estaba casada, y Urías era otro de sus valientes. Todo esto se lo informan a David. Oh, esa mujer hermosa que viste, ella es hija de Eliam, ¿viste que tienes un soldado valiente allí? Pero también es la nieta de tu consejero. Y también está casada. Es la mujer de Urías, es otro de tus valientes. Ese cartel que decía prohibida, un no, sin embargo, sabía quién era Betsabé, sabía que para él era no, pero él era el rey, podía hacer lo que quería, ¿no? ¿Acaso todos los reyes no hacen lo que quieren? Yo también. Él podía ser como los otros reyes, tomar lo que deseaba. El fracaso número 3, siguió el impulso de su deseo, codicia, y la manda a llamar. Olvida el 10º mandamiento, Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Quiere decir, David, no. Sin embargo, David era rey, yo puedo hacer lo que quiero.
A veces no somos reinas, pero hacemos lo que queremos. Porque decimos, soy la reina de mi vida. Yo me mando sola. ¡Ja! ¿No? ¿Suena parecido? Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Codiciar, y se puede codiciar cualquier cosa. Se puede codiciar cualquier cosa. Fíjense que empezó con la mujer de su prójimo, pero el buey, el asno, los bienes que tenían otros, se puede codiciar cualquier cosa. Codiciar quiere decir es establecer el corazón en el objeto de nuestro deseo. Tanto es así como algo que no me puedo comprar, pero tengo la obsesión de eso. Eso es codiciar. Es la idea fija en algo, que no me lo puedo sacar de la mente. Lo tengo y lo tengo que tener hasta que lo tengo. Voy a hacer hasta que lo consiga. Y no importa los medios, ese es el problema. Y fíjense que me llama la atención, porque en Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque es querer otra cosa de la que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no lo tengo, es porque Dios no quiere que lo tenga. ¿Se dan cuenta? Así de simple. Dios me ha dado todo lo que Él quiere que yo tenga. Si estoy deseando extra, es porque hay codicia en mi corazón. No me estoy refiriendo aquí al deseo de prosperidad, o sea, de progresar. Quiero tener un estudio, quiero tener esto y estoy trabajando para esto. Me estoy refiriendo a la obsesión. No importa los medios, no importa qué, tengo que tenerlo. Esto es para mí. Esto es para mí. Entonces ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Por eso tenemos que tener cuidado. Si estoy obsesivamente pensando en algo, estoy rebelándome con el Dios que me formó. Y recuerden el Salmo 139, que dice que Él formó mis entrañas, Él formó todo, y me gusta mucho un versículo que dice, y en su libro estaba escrita todas aquellas cosas acerca de mí, sin faltar ninguna de ellas. Quiere decir que el Señor me ha dado, me ha hecho, me ha dado un equipaje para toda la vida. Él sabe exactamente lo que quiere y me lo va a dar cuando Él quiere y como lo quiere. Cuando yo quiero apresurar las cosas, va a salir mal. Y muchas veces queremos apresurar las cosas para obtener lo que no tengo ahorita. No sabemos cuándo Dios me lo va a dar. Pero si lo necesito y ya están los planes de Dios, Él me lo va a dar a su tiempo. Una niñita, una vez, encontró un gusano de seda. Y ella vio y lo contemplaba, el gusano de seda, y lo contemplaba, que estaba haciendo la canastita. La canastita de él. Pero de pronto vio que ese gusano estaba haciendo como fuerza, como que quería salir de ahí. Y la mamá le había explicado, lo que pasa es que cuando el gusano hace la fuerza es porque quiere salir de donde está, del encierro. Tanta pena que el gusano no podía, que agarró una tijera y le abrió la canastita. Salió un bicho todo mal formado, con las alas media formadas, así, caminó 3-4 pasos y se murió. Quiso adelantar el tiempo que Dios había provisto para que ese gusano se volviera una preciosa mariposa. Así pasa, los planes de Dios siempre son muchísimo mejores que los nuestros. Cuando queremos adelantar los planes de Dios, siempre nos sale mal. Recuerden, codicia es idolatría porque siempre Dios está planeando algo para mi vida. Y si no espero en el plan de Dios, voy a estropear lo que Dios tiene. Por eso, chicas jóvenes, cuidado con poner la mirada, porque ya se me está pasando el día y no me caso. El que venga cualquiera le digo que sí. Yo después lo cambio. Oh. Recuerden, las mujeres piensan que van a cambiar y no cambian los hombres. Así que mejor que empecemos a mirar de dónde ponemos la mirada. Pero mujeres casadas no se rían tanto, que también va para ustedes. Cuidado con adelantar tiempos, porque también pueden, en vez de tener de una hermosa mariposa, va a tener un gusano. Así que, y mal formado para colmo. Así que lo que quiero decir es que no apresuremos el tiempo de Dios.
Pero, seguimos con David. La tomó, porque no la invitó a tomar el té a la casa, ¿ok? La invitó a la casa a no tomar el té. La tomó, dormió con ella, la despidió, ella se lavó y aquí no pasó nada. ¿Y qué dice? ¿Ok? Lo que en palacio pasa, en palacio queda, nadie se entera. Porque ¿quién va a ir con el chisme? Acá no pasó nada. Pero el gran problema, Betsabé quedó embarazada. Ahora estoy embarazada. ¿Qué va a hacer David? El marido estaba en la guerra. ¿De quién quedó embarazada? Ajá. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, trama un plan. Recuerden, este muchachito era bien inteligente. Hace llamar a Urías, al esposo de la guerra. La excusa quiere saber cómo está el ejército. Miren qué farsante, ¿se dan cuenta? Ahora quiere saber cómo está el ejército allá. Urías viene y lo manda a dormir a su casa. Ay, qué buen soldado eres, te mereces un descanso, anda a dormir a tu casa. Claro, lo que quería que este hombre disfrute de su esposa. Entonces quedaba embarazada, la mujer estaba embarazada, Urías vino a visitarla. Pero le falló el plan. Urías era más leal que él y rehúsa ir. ¿Cómo voy yo a disfrutar de mi esposa, de una buena cama, mientras mis compañeros se están debatiendo en batalla allá? Un soldado le enseñó una gran lección. Era más leal que él. Toma una decisión drástica. ¿Le falla el plan? Manda a Urías de vuelta a la guerra y le da una carta para el general. Esa carta era su sentencia de muerte. Por supuesto, era la carta que era para el general, él no la podía leer. Segunda Samuel 11:15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. David, el hombre valiente, el hombre amado, el hombre distinguido. Ahora lo veo en el peor de los momentos. El peor de los momentos. Urías muere en batalla, realmente. Su respuesta ante la muerte de Urías, y uno se puede quedar, qué sadismo, ¿no? Qué contestación. Versículo 25 dice: y así dirás a Joab, al capitán: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora uno, ahora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Y tú aliéntate. Acá no pasó nada, se murió. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Todos se mueren tantos soldados? Uno más. Y trajo a palacio a Betsabé. El versículo 27, ahí dice 25, el versículo 27 dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Fracaso 4. Quiso esconder su pecado. Y siempre nos pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Cuando uno peca, siempre se trata de esconder el pecado. Y se sigue pecando peor. Trato de esconder el pecado. ¿Y qué pasa con nosotras? El proceso del pecado, para tener muy en cuenta, chicas jóvenes y chicas no tan jóvenes, porque acá somos todas chicas, ¿ok? Aunque seamos abuelas, somos chicas. El proceso del pecado. Ver, miren que empieza con una mirada. Ver lo que no debemos ver, contemplar. Una vez que nosotros contemplamos, codiciamos. Primero es ver, codiciar, después tomar y después esconder. Siempre pasa lo mismo, esconder el pecado. Tenemos que tener cuidado. Entonces ahora sí viene la tempestad. Ahí llega la tempestad. Disciplina por haber pecado. La disciplina por haber pecado. Y es cómo responde ahora ante la disciplina una persona conforme al corazón de Dios. ¿Cómo responder ante la disciplina de Dios cuando sabemos que realmente hemos pecado y no estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado? ¿Cómo respondemos a eso? Y ahora lo vamos a ver en David. ¿Cómo responde? ¿Se acuerdan que dice tu vara y tu cayado, el Salmo 23? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Un hijo de Dios puede pecar, pero hay disciplina, lo que dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay una disciplina y dura. No confundamos prueba con disciplina. Porque a veces, ay, una prueba tremenda y es la consecuencia de mi pecado. Es que Dios me está disciplinando porque me ama y quiere que ande derecho. Y es lo que pasa. Entonces, dice, a sus hijos Dios le da dos cosas cuando pecan. La vara, disciplina, enseñanza y muestra el camino. Porque la vara servía para eso, mostraba el camino, pero también servía para pegar acá a la ovejita que se quería descargar, pegar acá. Tienen acá, a ustedes mírense el costado, ¿lo tienen medio amoratado? Es porque el Señor le está dando con la varita, acá al costado. Porque la vara sirve, me está descargando a camino, muestra el camino. Pero el callado es un azote. Porque el callado, ¿vieron cómo es fuese un paguas, ¿no? Una cosa así que tiene la... ¿Para qué servía eso? Porque si la ovejita se iba lejos, la tenía que atraer, porque se metía en problemas, y la tenía que atraer, y a veces cuando era muy cabezona hasta le tenía que quebrar la patita. Anda, renga. Ok, a lo mejor tiene, pero sabe, es mucho mejor caminar renga por el camino del Señor que andar descarriada llena de espinos por otro lado. Entonces agradezca al Señor por eso. Yo agradezco al Señor por las marcas. Nuestro aliento, si somos hijos de Dios, lo podemos encontrar en Hebreos 12, 7 y 8. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Querida, si usted anda muy descarriada, anda mal, y Dios no la disciplina, es porque no es una hija de Dios. Porque Dios a sus hijos disciplina. Si tendría que disciplinar al mundo, ¿se imaginan cómo estaría el mundo? No. Dios al mundo, a los que no conocen al Señor, como escuchábamos aquí a las hermanas cuando estaban actuando, les espera el juicio. El juicio ante un juez justo y después de ahí el infierno. Pero a sus hijos Dios disciplina, porque los quiere traer al camino. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastardos, hijos ilegítimos. O sea que no pertenecen al reino de Dios. Esos son los bastardos, que no son hijos. Por eso Dios al mundo no va a disciplinar, sino que va a castigar con un juicio justo el día al final de los tiempos. Se van a presentar delante de un Dios justo. Y no es solamente la actuación, es la realidad. Dios espera eso, le vas a dar eso a aquellos que no son sus hijos. En la tierra el Señor disciplina a sus hijos, porque quiere que andemos derechos, porque quiere que caminemos en su camino. Y cuando andamos un poquito torcidos, nos da, y si no escuchamos acá, pues nos requiebra la pata, para que caminemos más derecho. Pero al final vamos a caminar, porque el Señor nos va a llevar derechito al cielo. Entonces, aquel que el Señor disciplina es porque le está mostrando su amor. Por eso David decía, tu vara y tu callado no me infundirán aliento. Yo cuando era más chica decía, ¿cómo una vara que yo sabía que servía para dar, un callado que servía para traer, cómo le va a dar aliento? A mí me daba miedo. ¿Por qué? Porque David sabía que si Dios lo disciplinaba era su hijo. Por eso le daba aliento. No despreciemos nunca la disciplina del Señor. David, para Dios fue desagradable lo que hizo David. ¿Por qué? Porque David era un auténtico hijo de Dios. Dice el versículo 26, 2 Samuel 11:26, que esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hace Dios? Envía al profeta Natán a confrontar. ¿Había un profeta? Imagínense confrontar al rey, al famoso rey David. ¿Cómo iba a ser Natán para ir a decirle que estaba mal? Y Natán le cuenta una historia muy tierna, pero muy cruel. Aparte, tierna y cruel. ¿Por qué? Porque le cuenta la historia de que había un hombre muy, muy rico que tenía muchas ovejas, mucho ganado y muchas cosas. Y de pronto vino una visita. Pero resulta que había un hombre vecino que era muy pobre, tenía una sola ovejita.
y que esa ovejita él la había cuidado y él la tenía ahí como si fuera su hija, porque era su compañía, era como una mascotita, una mascota, era su compañera. La tenía allí, le daba de comer, pero el hombre rico, como no quería gastar su ganado, ¿qué hace? Toma la ovejita de ese hombre, la mata y se la ofrece al visitante. ¿Para qué, David? David, ¿qué le dice? Estaba enojadísimo con ese ladrón malo que le va a quitar la ovejita única que tenía. Tal hombre debe morir. El juicio. David enseguida. Me lo traen porque ese tiene que morir. ¿Y Natán qué dice? Natán contesta, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Pero algo interesante, porque le dice, tenías todo, pero le fuiste a sacar la esposa a tu prójimo y mataste a Uría con la espada de los filisteos. ¿Por qué? Porque lo había mandado a matar en frente de la batalla. No pusiste tu lanza sobre él, pero lo mandaste matar. Lo mataste. No quisiera estar en el lugar de Natán porque era difícil, ¿no? ¿Se imaginan a David? Pero una cosa que dice, 12:9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, realmente, lo que había hecho David era un pecado tan horrible porque él conocía la verdad. Cuando él conoce, los demás reyes no conocían ni a Dios ni a su palabra ni nada, no lo tenía con todos esos salmos que él escribía que sabía quién era Dios. Sin embargo, tuviste en poco la palabra de Dios. Cuando pecamos es porque hacemos de lado esto. Mire, una cosa es despreciar. Yo desprecio cuando me ofrece algo, no lo quiero ni lo miro. Pero otra cosa es menospreciar. Es cuando yo la tengo, la considero, la palabra de Dios dice eso, pero no me importa. Eso es menospreciar. Eso es menospreciar. Tuviste en poco es menospreciar la palabra de Dios. Cuando pecamos es porque no tenemos en cuenta la palabra de Dios, lo que Dios dice. Le estamos diciendo, mira, tú puedes opinar Dios todo lo que quieras, pero yo hago lo que quiero. Es mi vida. Y sabemos que no es nuestra vida, la vida es de Dios. Dios conocía cada uno de los hechos que él había hecho. Lo hizo en oculto. ¿Se acuerdan? David lo había hecho en ocultas, pero Dios lo vio. Muchas veces creemos que nadie nos ve. Y hacemos cosas cuando todos se van a dormir, porque total nadie nos ve. Pero hay alguien que nos ve 24/7. 24 horas del día, 7 días a la semana. Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra y te ve. Y ve lo profundo del corazón. Ve hasta lo profundo. Y en ese momento, que el mismo que había escrito el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Lo escribió David. ¿A dónde huiré de tu presencia? David se había olvidado que había algo, su vida estaba siempre delante de la presencia de Dios. Miren, querida, yo creo que si tenemos eso en mente, de que mi vida está completamente siempre ante la presencia de Dios, temeríamos más de pecar. Y no va a ser como muchas veces, había veces, ¿qué pasa? Que hacemos las cositas, no puedo comer esto, pero esperemos que todos se vayan a dormir, ¿a cómo? ¿Y a qué estoy engañando? ¿Me estoy haciendo a mí misma mal? ¿Qué estoy haciendo? Por eso, tengamos siempre presente, los ojos del Señor están siempre delante de mí, no me puedo escapar de su presencia. Y no es solamente que ve lo que yo hago, ve las intenciones de mi corazón. Y sabe, antes de que la palabra salga de mi boca, sabe lo que hay aquí. Por eso debemos cuidar tanto nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbio? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. La reacción de David, ¿lo manda a matar a Natán? Oh, no. Oh, no. La reacción de David. 12:13 dice, y David dijo, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová.
David ahí ve la negrura de su pecado, lo negro de su pecado. Y ahora vamos a ver un verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver el salmo que él escribió justamente en esta ocasión, y vamos a ver lo que es el verdadero arrepentimiento. El Salmo 51. Y vamos a ver confesión, versículo del 1 al 6, comunión, versículo del 7 al 12, y compromiso, versículo del 13 al 19. Y vamos a ver, estos son los pasos de un verdadero arrepentimiento. Confesión, versículo 1 al 6. Versículo 1 dice, ¿cómo es una verdadera confesión? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. O la Biblia de las Américas dice, o a lo inmenso de tu compasión. Borra mis rebeliones. Una verdadera confesión ve su propio pecado. Porque acá lo que está diciendo, borra mi rebelión, mi rebelión. Ve que él tiene las rebeliones. Sabe que necesita de gracia, misericordia y compasión. Es lo que necesita. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Esas son las cosas que él necesita. Se ve a sí mismo indigno, por eso necesita que lo borre. Por la misericordia de Dios, borra. En el original, la palabra dice, borra mis rebeliones, dice, borrar una deuda acumulada imposible de pagar. Ese es el significado que tiene la palabra allí, borra mis rebeliones. Para David era un agravio tan grande lo que había hecho que él no podía pagar, imposible de pagar. ¿Cómo hago? ¿Cómo restituir? No puedo restituir, no puedo darle vida a Urías, no puedo hacer que Betsabé no quede embarazada, no puedo volver para atrás. Necesita de alguien de compasión y gracia de Dios. Borra mis rebeliones. Versículo 2, y dice, lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. Lávame es refregar, lávame como muy sucio. Fíjate cuando uno pone la ropa en la lavarropa y queda sucia. Porque a veces nos sale la mancha. ¿Por qué? Porque a veces lo tenemos que refregar así, a mano, para que después quede más limpia y etcétera. Esa es la idea de lávame. Refregar tanto que saque lo sucio. Pero después agrega, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Ahí ya vamos. La ropa ya quedó limpia, pero quedó con jabón. Ahora hay que enjuagarla. Una limpieza completa. Aquí se está refiriendo David, necesito una limpieza completa de mi corazón. Y esta es la verdadera arrepentimiento. Busca primero, ve que es indigno, pero necesita de alguien que tenga compasión. Es Dios. Dice que borre, que lave y que lo limpie. Él no puede. No se puede lavar solo, no se puede borrar solo y no puede limpiarse solo. Necesita de la gracia de Dios. Sabe que no puede limpiarse solo. Necesita de Dios. Necesita de Dios. Versículo 3. Y mi pecado está siempre delante de mí. Mis rebeliones, mis maldades, mi pecado. Fíjense que todo es mí, lo que yo hice. Acepta su propia responsabilidad. Y esto me gustó mucho, porque no le echa la culpa a Betsabé. ¿Y quién te manda a esta manera de seguir sin ropa? ¿Y por qué? ¿Y la rusa? ¿Por qué? Vieron que nosotros tenemos muchas excusas cuando lo confesamos. Debe dar una mala noticia, eso no es confesar. Cuando confesamos todo, y yo confesé mi pecado. Y estoy buscando, sí Señor, yo sé que me llevé la vida, me debí llevar por ella, pero también, Señor, mira cómo lo que me hizo mi marido. Él tiene la culpa, porque él le provoca a ella. No, yo reacciono con ella porque soy yo la que me provoca con ella. No, la culpa no la tiene mis hijos, ni la tiene el vecino, ni la tiene mi marido. La culpa es mi corazón. Está bien. Tengo que yo lidiar con ese problema. Esto lo hizo David. Acepta su propia responsabilidad. Fue su pecado y no le echa la culpa a nadie. No busques excusa. Confesión tiene la palabra que es homologueo en griego. Y quiere decir lo mismo. Es decir lo mismo que quiere. Decir lo mismo que Dios. Cuando Dios ve pecado, que dice pecado, no busca excusa. Y yo cuando confieso tengo que verlo tan sucio como mi revés. Por lo tanto, no voy a tener ganas de volver a pecar. Cuando
esa es la realidad. Cuando busco excusa voy a volver a caer. Es decir lo mismo y ver lo mismo que yo veo. Primer paso para una verdadera confesión, aceptar la total responsabilidad de lo hecho, no buscar excusa y no culpar a otros. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es de que ha ofendido a Dios. Sabe que Dios no tolera el pecado, lo conoce, recuerdan todo lo salvo que él escribió. Él sabe que es Dios, que no tolera el pecado. Para sentir el peso del pecado debe reconocer, primero, que de manera que es justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Es lo que dice. De manera que es justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Dios es santo. Dios es justo y santo. Si bien otros habían sido afectados por su actuar, sabe que su pecado fue ofender a Dios santo. Ese fue su pecado. Él sabía que había pecado con María. Sabía que había pecado incluso hasta con el abuelo, y contra el pueblo, y contra el padre de Isabel, contra Isabel. Él sabía que había pecado. Pero lo que a él le dolía, había pecado contra Dios. Había pecado contra Dios. ¿Qué nos duele cuando pecamos? ¿Las consecuencias de nuestro pecado? ¿O nos duele haber ofendido a Dios santo? Recuerda, estamos ofendiendo a Dios santo. Segundo paso para una verdadera confesión, ver la propia pecaminosidad, ver la santidad de Dios. Saber que todo pecado ofende la santidad de Dios. Dios es muy limpio de ojos para ver la maldad, dice. Dios es muy limpio de ojos, Él no puede ver el pecado. Por lo tanto, si estamos con pecado, recuerda, Dios aparta su vida. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ve la santidad de Dios y ve su propia verdad. No hay nada bueno en él. Él dice, al final desde que nací, no es que la madre había sido una noche. Dice que yo nací con pecado y sin pecado. Ve su propia verdad. No hay nada bueno en él. Desde que nació, su inclinación fue pecar, pecar y pecar. Y no puede presentarse ante Dios en base de sus propios méritos. Cuando creemos que estamos haciendo bastante obras para satisfacer a Dios, las obras están tan ceñidas del pecado que no se mueven. Por lo tanto, no vale nuestra propia nuestro propio obrar, porque va a ser un pecado. Necesitamos que Dios nos libre y darle nuestra vida. Tercer paso para una verdadera confesión: ver la santidad de Dios y ver nuestra propia iniquidad y saber que no tenemos mérito alguno para estar ante la presencia de Dios. No pensar que porque hoy me porté bien y leí 5 capítulos de la Biblia, voy a entrar más en la presencia de Dios. No es así. No es en base a mi mérito, no es a base a lo que yo hago, es en base a lo que Dios hace en mí. Por lo tanto, necesito de su misericordia, necesito de su gracia. Versículo 6, cuando dice íntimo es en lo secreto, y sabe que Dios escudriña lo íntimo. ¿Se acuerdan que había leído, no? De que viene de tu presencia. Ve en lo secreto, no solo el pecado público, sino también los pecados secretos de su corazón. Porque ¿dónde empezó su pecado? Su pecado no es la acción, empezó en su corazón, deseando lo prohibido. Ahí empezó el pecado. No necesitamos culminar todo para pecar, empezamos pecando contemplando lo prohibido. Por lo tanto, necesitamos una verdadera limpieza interna para poder estar delante de Dios Santo. Los pecados que se hacen en oculto, los pecados privados, también desagradan a Dios. A veces no es el acto, sino todavía estar mirando y estar elaborando un pensamiento. Y no solamente me refiero de nuevo, no solamente a lo que cayó David de un pecado sexual. ¿Cuántas veces estamos desarrollando malas, como molestándonos con alguien? Reacciones con alguien que empiezan a hablar pública, pero la tengo en la mente.
rencores, resentimientos, cosas que me están minando mi fortaleza espiritual. ¿Cuántas veces pasa? Necesito que Dios me limpie. Necesito que tenga una mente limpia, para tener un sentimiento limpio y actuar con limpieza, porque si no vamos a salir falsedad. Vamos a aparentar, pero en algún momento se nos cae la cabeza. Ustedes vieron que hay hermanitas que no tienen el día, ¡ay, que Dios te bendiga, hermanita! Y después se van a empezar a chismear todo. Eso no es lo correcto, ni es lo que Dios está mirando lo íntimo del corazón. No escucha las palabras de la intención del corazón. Dios no se admira de todo lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay integridad en mi corazón? Cuidado, porque podemos caer. Cuarto paso para una verdadera confesión: saber que Dios ve los secretos. Saber que Dios pide una vida de santidad total. Y saber que debo renunciar aún a lo más escondido del corazón, sea cualquier sentimiento que tengamos. Renunciar a eso y saber que depositar toda mi confianza en el Señor. Y recordar que no hay pecado privado ante Dios. No hay pecado privado ante Dios. Ahora vamos al segundo, comunión, versículo del 7 al 12. Versículo 7 dice: lávame y seré más blanco que la nieve. El verdadero Hijo de Dios no puede permanecer sucio. No está hecho para la suciedad, el Hijo de Dios. Por eso se siente incómodo cuando está sucio. Anhela ser limpio. Anhela ser limpio. Sabe que no puede limpiarse solo. Pero solo Dios que puede hacerlo. Solo tenemos que saber. Y dice, aquí dice: y lávame y seré más blanco que la nieve. Y dice que aplica, que le está tratando, dice: lávate con hisopo. El hisopo era una planta usada para aplicar la sangre en la purificación. Él necesitaba que sea purificado su corazón, que alguien lo haga. El hisopo no trabaja solo, alguien se lo tenía que aplicar. Y eso es lo que él pide. Clara referencia a la limpieza espiritual. Necesito estar limpio por dentro y necesito sentirme limpio. Yo no estoy limpio. Hoy nosotros tenemos también el recurso precioso. 1 Juan 1:7, y dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y qué dice 1 Juan 1:9? Que si confesamos, decimos lo mismo que Dios, el pecador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todos los pecados. Tenemos el recurso. Para poder tener comunión con Dios, entonces, primero debemos confesar nuestros pecados, confesar, decir lo mismo que Dios, pedir limpieza espiritual. Y no hay comunión sin limpieza. David necesitaba la comunión con Dios, por lo tanto empieza por el principio. Si queremos tener comunión con Dios, no puedo yo sentirme sucia y estar delante de Dios, porque yo misma me aparto si Dios sabe. Cuando tengo limpieza espiritual, busco la comunión con Dios. Versículo 8. Dice: y se recrearán los huesos que has abatido. Él ansía tener gozo, disfrutar la alegría del perdón y de la comunión íntima. David también dijo en el Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Él había experimentado. No se crean que después de pecar él estaba, ¡ay! No, internamente se sentía mal, como un verdadero hijo de Dios. Cuando peca, se siente mal, ¿verdad? Entonces él se sentía mal. No hay paz cuando no se confiesa el pecado. Por lo tanto, para ver una buena, tenemos primero una buena comunión con Dios. Primero tenemos que sentir la limpieza. Cuando hay pecado no hay comunión, se rompe la comunión. Y no porque Dios la rompe, la rompo yo. Pregúntale a Jardín del Edén: ¿quién rompió la comunión, Dios o Adán y Eva? Adán y Eva se escondieron. Dios fue a hablar con ellos, pero ellos se escondieron, tenían temor. ¿Y qué pasó? Dios los convocó. Así sale del encuentro con nosotros. Cuando no hay comunión, no hay gozo. Cuando hay pecado, la comunión está rota. Por lo tanto, tenemos que volver, David lo sabía, él vuelve a la comunión con Dios. Y lo que desea. En la comunión con Dios está el gozo y el bienestar.
tanto física como espiritualmente. Miren, es interesante porque estoy tomando una clase estaba tomando una clase de consejería, donde que da clase en médico. Y él decía que todo lo que nosotros, por ejemplo, somos una persona, física, espiritual, todo. Y muchas veces el pecado afecta la parte física, como también la parte física puede afectar la parte espiritual. Pero es interesante ver cómo muchas veces sentimos como que estamos mal físicamente y no lo sabemos ni por qué. Y no tenemos nada, va al médico y se no tiene nada. Yo me siento mal. Empecemos a examinar cómo está mi comunión con Dios. Cómo está mi relación con Dios. Para ver dónde viene la causa del problema. En la comunión con Dios está el gozo. Volver, y David eso es lo que quería. Quería tener nuevamente el gozo. Y le dice, no mires mi pecado, borra, versículo 9. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. No mires mi pecado. Yo ya pequé. Ahora límpiame para que no mires más mi pecado. Porque le duele. Borra, sácalo de mí. David necesita saber que ya no hay pecado que lo separe de la comunión de Dios. Sabe que su transgresión fue grave y sabe que necesita el perdón de Dios. Y el Salmo 32:2, y es un hermoso salmo, y dice, porque también lo escribió justamente en ese tiempo. Salmo 51 y Salmo 32 fueron escritos cuando él pecó con Betsabé. Y el Salmo 32:2 dice, bienaventurado aquel, o feliz aquel, que su pecado, que su propia transgresión, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y sabemos que Dios no es que pasa por alto el pecado, sino que necesita la confesión. Aquí vemos un hombre íntegro reconociendo su pecado y ahora buscando la comunión con Dios. Para buscar una íntima comunión con Dios debemos saber que todos nuestros pecados Dios los perdona. Los enterró y no se acuerdan de ellos. Y yo siempre, porque quiero el pueblo de mal, y yo siempre digo, con un cartelito, prohibido pecar. Porque al que pescamos los pecados pasados somos nosotros. Dios dice, te perdoné y te perdoné. Punto, ya está. ¿Qué necesito ahora? Bueno, mi cosa. Bueno, necesito que haya Dios, que ahí viene mi cosa. No hay gozo mayor que saber que todas mis cuentas están saldadas con Dios. No hay deuda pendiente con Dios. Entonces, versículo 10 dice, crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. La obra de restauración comienza con perdón de pecado, para restaurar mi comunión con Dios, perdón de pecado, pero hace falta un cambio interno. Él me perdona, pero ahora no es solamente modificar una conducta. Dios tiene que darnos un corazón nuevo y bueno. Y también lo sabía. Este corazón es muy engañoso, Dios, no puedo confiar. Y David sabía que no podía confiar en su propio corazón. David pecó con el cuerpo, pero sabía que era un problema en el corazón. Ahí nacen todos nuestros malos deseos. ¿Se acuerdan en Marcos 7? El Señor dice que del dentro del corazón de la persona salen malos pensamientos, y ahí toda la lista de pecados que dice, ¿de dónde sale? Del interno, del corazón. Para gozar de una íntima comunión debemos dejar que el gran cirujano, el experto del corazón humano, nos transforme. Él es especialista en trasplante del corazón. Y necesitamos el corazón nuevo. La que ya tenemos el corazón nuevo es el que nos rescata. Porque lo mantiene en su condición original. Nos transforma. Gracias a la sangre de Cristo. Gracias a su gran poder. La sangre de Cristo no fue solamente para librarnos del infierno, sino que nos libra de tantas cosas. Nos libra de la ira de Dios. Nos libra del poder del pecado. Aunque todavía luchamos, un día nos va a librar de la presencia del pecado. Pero todavía luchamos con el pecado. Pero el Señor, ahora tengo la opción. Pecar o no pecar, antes no la tenía. Ahora tengo la opción. Por lo tanto, necesito un corazón que ame y busque las cosas del Señor. Como lo cogimos cuando hizo calor. Ahí viene la transformación.
porque es renovar el entendimiento, como dice Romanos 12:2. Versículo 11, no me quites de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Anhela la comunión perdida, porque ya sabes que no podía tener comunión con Dios. Ahora, no me eches la. Quiero tener esa comunión, ese salmo que él hablaba de su refugio, quiero sentir eso. No quería quitar de él el Espíritu, que lo había ungido para hacer una tarea especial. ¿Recuerdan que el Espíritu había venido para ser ungido como rey, para hacer una tarea especial? A Saúl también, pero a Saúl el Señor se lo quitó. ¿Por qué? Por desobediente. Los hijos de Dios ahora, por la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo para siempre. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía una persona para capacitarla. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está con nosotros para siempre, porque es lo que prometió. Y tenemos que creer, Juan 14:16, para que esté con nosotros para siempre. Nos dio el Espíritu para siempre. No depende de mí, depende de él. Nosotros podemos apagarlo. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Qué es apagar? Es no permitir que el Espíritu se revele a través de nuestro carácter. No permitir que nosotras mismas estamos apagando el Espíritu porque no dejamos ver a Cristo en nosotros. Nos estamos comportando como uno del mundo, como igual. Estamos pensando igual, estamos comportándonos igual. El Espíritu Santo está apagado porque no se deja atrás, no dejamos que se pueda ver el carácter de Cristo en nosotros. Y contestar, que es Efesios 4:30, dice, no contestéis al Espíritu Santo. Es al vivir como una persona que no conoce a Dios. Está muy ligado. Cuando yo está hablando allí de cómo tengo que sacarme las ropas sucias, de Efesios 4, cómo tengo que renovar mi pensamiento, cómo tengo que vestirme con las ganas de Cristo, y yo me rebozo, ya estoy comportándome como una que no conoce a Dios. Por lo tanto, el Espíritu empieza a apagarse. No está obrando a través de mí. No se va. Pero me estoy comportando como una de estas. Queremos reflejar a Cristo. Que dejemos que la luz de Cristo lumbre de aquí y de adentro, que nos haga realmente. ¿Cómo? Sometiendo a Él. Pero recuerden que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Para gozar de una íntima comunión con Dios no debemos apagar, negarnos a cambiar nuestro carácter, ni contestar, vivir como una persona de reconocer a Dios. Recordemos que el Espíritu Santo está dentro nuestro. Versículo 12 dice, muere el gozo de la salvación. El pecado quita el gozo. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, fue la primera vez que el pueblo de Israel no pudo cantar. Sabía que había sido llevado cautivo por la idolatría y la desobediencia. No perdemos la salvación, pero porque está garantizada por la muerte de Cristo. Pero sí podemos perder el gozo de la íntima comunión con nuestro Salvador. Por eso lo importante es, al confesar nuestro pecado, el gozo fue, ha sido removido lo que nos separa de Dios Santo, de nuestro pecado. Para disfrutar de la íntima comunión con Dios, entonces, y gozarnos en su presencia, debemos confesar nuestros pecados. Si hay alguien que estamos todavía guardando cosas que no debemos, y recuerden que muchas veces lo que guardamos es una falta de perdón. Decimos que perdonamos, pero guardamos rencor dentro de nuestro corazón, no se nos perdona. Una cosa es perdón y otra restitución. Aquí estoy hablando del perdón. El perdón me libera, ya no siento más nada, pero estoy quedando muy cerca. Pero ahora lo último, vemos el compromiso del 13 al 19. El compromiso de David. David ya había confesado sus pecados, tenía la comunión restablecida, ahora viene el compromiso que hace con el Señor. Que no se queda solamente con eso, hay un compromiso. Cuidado, no tapar con actividades un pecado encubierto. A veces pecado y me voy a involucrar más para... No, primero la confesión, después el servicio. El Señor hace que nuestras manos llenen nuestro corazón. Por eso es necesario la confesión y la comunión. Ahora sí el compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Ahora es útil para ayudar a otros. Fíjense lo que dice el versículo 13. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino
y los pecadores se convertirán a ti. Fíjense que dice, entonces, ¿cuándo? Cuando ya sus pecados están perdonados, cuando ya la comunión está restablecida. Entonces, ahora puedo testificar, decir a otro, enseñar a otro lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces queremos hablar a otros cuando estamos nosotros sintiendo nuestro fe. No vale, no sirve para Dios nada. No tenemos bendición en nuestra vida ni prosperidad espiritual, a veces por eso estamos tapando pecado. Testificar y decir a otro lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Ahora podría alabar. El Salmo 32:11 dice, alegraos en Jehová y gozaos juntos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Se dan cuenta? Se alaba cuando tenemos nuestro corazón recto. Si no podemos cantar, alabar, solamente el corazón recto. Podemos cantar, porque me sacamos una canción y cantamos. Ponemos ahí la marcha y le damos y seguimos. Pero eso no es alabar. Alabar nace de un corazón regenerado, un corazón perdonado, una comunión restablecida. Y ahí está también donde sabía. Y servía la libertad al sentirse perdonado, abrir su boca y alabar al Señor. Y predicar, versículo 15. Y dice, Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza. Habla del bendito perdón que hemos experimentado. No ser religiosos, fíjense lo que dice 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, tenía muchísimo. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No ser religioso. Dios mira el corazón. No, ¿cómo llegamos ante Dios? ¿Por un corazón puro o escondiendo pecado? No nos maravillemos que nuestra vida entonces sea un fracaso espiritual, porque necesitamos pureza de corazón. Nuestros pecados confesados, nuestra comunión restablecida, y ahora sí puedo testificar a otros, alabar, predicar a otros. Dios quiere una vida dependiente de él. Ahora dependo solamente del Señor. Si nuestro ofrenda y nuestros servicios nos van acompañados de una vida que le honre, no hacemos nada para Dios. David pecó grandemente, pero verdaderamente se arrepintió. ¿Cómo reacciona al saber que fue perdonado? Miremos su corazón. Salmo 32:1. Cuán bienaventurado, cuán feliz, cuán dichoso es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bendecido, hay otra versión que dice cuán bendecido es esta persona que se siente limpio de la verdad. Y él ahora se siente limpio. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición la de David! Porque supo, siempre con grandemente, pero también se arrepintió verdaderamente. Al saber perdonado, entonces, él pudo, en la tempestad, tener paz.